Saludos jóvenes, en este video les voy a hablar acerca del cuento La muñeca menor. Ese cuento ya usted lo tenía asignado y ya usted tuvo un primer acercamiento con el texto. Ese acercamiento que le pedí que fuera sin ningún tipo de información o que no buscaran en internet ningún tipo de información acerca ni del cuento, ni la autora, ni ningún análisis, porque es importante que usted entienda que ese primer acercamiento, ese primer contacto se hace entre usted y el texto y nadie más. Es usted tratando de entender, es usted leyendo y es usted encontrando. Cuando nosotros analizamos una obra, estamos haciendo un trabajo de detectives. Usted se va a dar cuenta de que está solucionando un misterio. Y es el misterio de los mensajes que están dentro del texto. Este es un buen relato para hacer ese ejercicio y es un buen relato para que usted entienda que esto lo tiene que hacer siempre, ¿verdad? Que las obras son un misterio que tienen que resolverse. Y hay personas que lo resuelven rápido, hay personas que siguen las pistas adecuadas, hay personas que no siguen las pistas adecuadas, pero al fin y al cabo, con alguna ayuda que otra, usted puede llegar a resolver ese misterio que es entender la obra literaria en el contexto de las interpretaciones y los significados que están detrás de esas letras que nosotros tenemos frente. Ahora bien, vamos a comenzar con un video explicativo acerca de cuál es el tipo de análisis que yo pido. Luego vamos a continuar con una presentación. Espero que puedan entender el cuento y que esto les sirva para aplicarlo a otra lectura que pueda usted hacer en el futuro y que usted cambie un poco la visión acerca de lo que es la literatura y el análisis literario. Comencemos. Cuando analizamos una obra literaria, debemos quitarnos de la mente aquella idea de qué es, porque es el análisis de una obra. Y digo esto porque tienden a pensar los estudiantes que analizar la obra es buscar los temas, decir si el título es literario o simbólico, ver los personajes, cómo se conducen, cuáles son sus características. Y yo no digo que esto no sea importante, obviamente sí es importante, y analizar también la estructura. Sin embargo, llega a unos niveles que usted tiene que hacer un análisis más profundo. Y es que la obra literaria, los propósitos, a veces no están en esas líneas que nosotros leemos, sino que nosotros tenemos que interpretarlo. Y más que interpretarlo a nivel superficial, nosotros tenemos que buscar una gama de una red simbólica que está detrás de ese cuento. Así que cuando nosotros analizamos, tendemos a hacer ese análisis superficial, que yo no digo que no sea importante, porque obviamente sí lo es. Sin embargo, ese análisis superficial no tiene un esfuerzo mínimo. Usted no está analizando profundamente. Usted está buscando personajes, asuntos, temas, y sin embargo, se olvida de que hay un análisis más profundo que usted tiene que interpretar y usted tiene que buscar los símbolos, esa simbología, esos signos, esos mensajes que están en esas letras que a simple vista usted no lo reconoció. Y es que usted tiene que tener conciencia de cuando usted entra en el análisis de una obra, usted la lee y la vuelve a leer. Y la vuelve a leer porque usted va a encontrar cosas distintas cuando cambia su mentalidad. ¿Y la mentalidad cómo la cambia? Pues buscando el entrelínea, buscando eso,
esos mensajes que están allí, que el autor me quiere dar, pero que yo lo tengo que encontrar. Bueno, tengo que hacer un paréntesis porque algunas veces el autor, la obra deja de ser del autor, entonces algunas veces el autor pone cosas allí inconscientemente, así que la obra no necesariamente es lo que el autor quiso que fuera o no necesariamente lo que el autor dice que es, sino que nosotros como personas inteligentes que interpretan textos, que podemos pensar, seres pensantes, podemos ver mucho más allá hasta del propio autor. Y eso se hace con un análisis profundo. Usted no puede estar en lo superficial. Usted no me puede decir, este personaje de esta manera y hizo tal o cual cosa en el cuento, en la novela, y ya usted hizo el análisis del personaje. Pues no es así. Y no le estoy pidiendo que usted sea erudito y que haga un análisis profundo, abarcador de la red simbólica y del simbolismo. Es que nosotros, en ciertos niveles, ya tenemos una conciencia de los símbolos y un pensamiento abstracto. Usted ya es capaz de ver en la abstracción los significados. Y las obras literarias tienen también abstracción. Es como si usted se parara frente de una obra, de una pintura, por ejemplo. Usted está contemplando la pintura, usted siente unas emociones, usted cree saber algunas cosas de lo que está allí, usted interpreta lo que está allí, ¿verdad? Cuando las personas son educadas en lo que es el arte, pues ve la obra y puede decir esto es esto y esto es de esta manera o no. Sin embargo, cualquier persona puede decirme algo de la pintura. La condición de ser humano, de interpretar y de sentir, es lo que tenemos que buscar cuando analizamos la obra y cuando nos paramos frente de una pintura. Obviamente se necesita estudio, se necesitan muchos años de práctica para reconocer símbolos y significados, pero se empieza con valga la redundancia, se empieza por el principio. O sea, usted tiene que comenzar a ver mucho más allá. Usted tiene que comenzar a entender cosas porque usted tiene esa capacidad. A través de su vida estudiantil usted va a seguir desarrollando unas maneras de ver las obras y unas maneras de ver el arte, porque todo el arte está hermanado. Y gracias a Dios por el arte y por la literatura, ¿verdad? Así que sí, podemos trabajar este análisis superficial porque es necesario, pero yo también quiero que usted entre al análisis profundo de lo que es los significados, de los símbolos, los signos que hay allí, esas cosas que hacen de esta obra una obra universal, porque la obra que es universal trasciende y al trascender la obra, pues me está dando a mí un lenguaje universal. Y la buena noticia es que tú y yo somos seres humanos y ese lenguaje universal nosotros lo podemos entender y muchas veces tenemos dentro de nuestra cabeza este sistema que nos da para entender eso. Así que, pensando en esto, cuando usted se acerca a una obra literaria, ya no piense en el análisis que usted hacía cuando era menor. Usted va a pensar ahora como una persona educada que va a ver los mensajes y los símbolos detrás de esta obra y detrás de toda obra que usted tenga en sus manos y que va a pasar por un entrenamiento a través de su vida estudiantil que va a seguir teniendo ejemplos y va a lograr entonces hacer unas interpretaciones mayores. Comenzamos ahora el estudio
acerca del cuento La muñeca menor. En realidad son una serie de apuntes que lo van a ayudar a usted a entender mejor el cuento. Lo primero que les digo a todos mis estudiantes, y vuelvo y repito, es que nunca lean nada antes del cuento, o sea, que nunca busquen información. Solamente usen el diccionario si encuentran palabras que no entienden, y que vayan haciendo anotaciones, porque esas anotaciones son la base cuando usted vaya a analizar el cuento, no tan solo en este cuento, sino cualquier otro cuento. Así que 2 herramientas: el uso del diccionario y entonces esas anotaciones que usted debe hacer. El tema central es la inequidad, la desigualdad de la mujer frente al hombre. También se tocan otros temas como el asunto económico, el estatus social, la falta ética, el matrimonio, el desamor y el maltrato. Debemos considerar que todo relato, y este no es el único que nos ofrece una circunstancia histórica particular, todo relato tiene un espacio donde se dan los hechos. En este relato se nos presenta el Puerto Rico de los años 40, Puerto Rico de transición de lo que es la economía agraria a la economía de la industrialización, o sea, del campo a la ciudad. En todo el cuento va a haber instancias en que se nos va a recordar esto. Lo más importante que usted debe tener en consideración es que la menor es reflejo de esto. La menor pasa de ser esta hija, de estar en este núcleo agrario de campo a la ciudad. En algunos momentos se nos va a hablar de la familia, en algunos momentos tenemos que pensar la menor como reflejo de esa economía y de esa transición histórica particular. Y hago una aclaración, porque aunque se trate de un cuento de un Puerto Rico de antaño, de una circunstancia histórica particular de la isla, eso no limita a que nosotros veamos esta obra como una obra universal. ¿Por qué? Porque tiene temas universales. Lo primero que hacemos cuando vamos a leer algo es ver el título. Y aunque parece obvio, algunas personas leen el título y no le dan la importancia que amerita el título. En el título de esta obra se nos da la primera clave. Cuando usted lee La muñeca menor, se va a dar cuenta de que las muñecas ni son ni menores ni mayores, que los que son menores y mayores son los seres humanos. Inmediatamente usted observa la muñeca menor, usted va a pensar en la hija menor. Así que esa es la primera clave. En este cuento hay una hija que es la menor y se le ha llamado muñeca. Nosotros vamos a entender en el cuento, cuando comencemos a leer, por qué se le ha llamado de esta manera. Al principio, en el primer párrafo del cuento, se nos da la clave que va a considerarse en todo el relato, y es un sentido de muerte. Cuando yo les presento este fragmento y lo leemos, me preguntan dónde está la muerte allí. Si leemos, dice: la cabeza metida en el reverbero negro de la roca, había creído escuchar, revolcado con el sonido del agua, los estallidos del salitre sobre la playa, y pensó que sus cabellos habían llegado por fin a desembocar en el mar. ¿Dónde está el sentido de muerte? Pues tenemos que tener en consideración la carga simbólica, muy bien representada por Jorge Manrique, cuando dice: nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que es el morir. El río es un símbolo universal que representa la vida,
ese transcurso de vida que va a desembocar a una muerte segura, que es el mar. Así que el río es la vida, el mar es la muerte. Si tomamos en consideración ese símbolo universal, volvemos a la lectura y entonces entendemos ahora que cuando ella estaba en el río, escuchó los estallidos del salitre sobre la playa. Y más aún, ella se coloca en la desembocadura del río y en el mar al final de esa oración, cuando dice que pensó sus cabellos habían llegado por fin a desembocar en el mar. Allí donde está la muerte. Sabemos que no es una muerte física lo que sucede, que es una muerte simbólica, pero ya está ahí. Ya tenemos desde el principio esa muerte, y esa muerte es la muerte simbólica de la tía. En las primeras instancias del relato también se nos habla del aspecto o del estatus social de la familia. La familia está reflejada o más bien simbolizada en lo que es una lámpara. Y vamos a pensar que cuando uno va a un lugar y ve una lámpara, ve una lámpara, ver una sala iluminada con una lámpara enorme, una lámpara que refleja un estatus social, uno piensa inmediatamente en el aspecto económico de esa familia en específico. Y en este cuento se nos habla de esa lámpara que se está cayendo en pedazos. Ese símbolo, la familia es la lámpara que se está cayendo en pedazos. Además de que es reflejo de una economía también que se está cayendo en pedazos. Así que cuando usted lee este fragmento, tiene que pensar en eso, en que se está reflejando la familia en esta circunstancia particular de los pedazos de la lámpara que caen sobre un mantel, y el mantel además está raído. Otro de los aspectos más importantes de la obra es acerca de esa transformación que vemos entre lo que es las niñas que se transforman en muñecas, están desdobladas en muñecas porque la tía ha hecho muñecas de ellas. A través del cuento se nos va narrando, se nos va diciendo cómo esta muñeca social, en el sentido de que estas muñecas no tienen la voluntad que tendría el varón. Pensemos que la tía, en primera instancia, que era una mujer hermosa, ha sido sentenciada a sino a pasar por una muerte lenta, de estar neutralizada. Que la primera transición que vemos es de la tía hermosa que pasa a ser la mujer resignada, que se le ha cohibido de una vida. Además de que ella es el eje, ella es la que hace las muñecas y va poniendo un poquito de su alma en esas muñecas. Ella es la muñeca mayor, porque la tía es muñeca también, ¿verdad? Porque la tía se ha quedado neutralizada, sin vida, en ese balcón, como cualquier otra muñeca. Y es el comienzo y el fin del cuento. La menor se transmuta, se convierte en una muñeca y al mismo tiempo en su tía. Se retorna al principio. Recordemos la muerte primera, aquella que les hablé, la muerte simbólica de la tía, y al final tenemos otra muerte, pues la menor se ha transformado en muñeca y ha muerto. En ese aspecto se vuelve
al principio y se toma ese concepto y ese sentido de muerte que ya conocíamos. El novio es el muñeco de papel que no tiene alma y es ese ser maltratante que ejerce un poder que está institucionalizado. ¿Por qué? Porque es el esposo que ejerce el poder sobre la mujer. Que el novio es la representación social de la ciudad y del hombre. También el novio refleja lo que es el padre. El novio carga ese pecado que cometió el papá, esa falta ética de dejar sin curar a la tía y de desgraciarle la vida a la tía, y así se lo dice, que por eso fue que pudo pagar sus estudios y que ahora es doctor por eso. Su conducta es la conducta fría, recordemos que es un muñeco de papel, que no cambia, que es avaro, presenta la misma avaricia que el papá, y que también forma parte del núcleo de esa muerte simbólica que venimos hablando, porque el papá es el culpable de la muerte de la tía, mientras que él es el culpable de la muerte de la menor, y al fin y al cabo también ambas son la misma. El novio sabemos que coloca o pone a su esposa en el balcón para exhibirla. Es una manera de representar que el estatus social se ha perpetuado, está casado, tiene su esposa, ejerce poder sobre su esposa y la exhibe. La sobrina es utilizada por su esposo como una joya, como un trofeo, como muñeca de porcelana, como un títere. Es decir, el médico solo aprovecha la belleza y la clase social de su esposa como oportunidad de superación. Ahora bien, cabe mencionar que esta situación, planteada por la escritora Rosario Ferrer, simplemente es un relato de un sistema en que la mujer no tiene más alternativa que someterse a la voluntad masculina. Ahora, pasamos a hacer algunas observaciones acerca de lo que es la chágara. La chágara es la primera palabra que usted debió buscar en el diccionario. Allí usted ve una foto de lo que es la chágara. Debe saber que abunda en los ríos y en las quebradas. Recordemos que el río simboliza vida, así que está ese crustáceo en ese río y es el que se aloja en la pierna de la tía. La chágara puede representar varias cosas, puede representar una sociedad o los estándares sociales que controlan y sentencian el destino de la mujer, así como esa chágara controló y sentenció a la tía a esta muerte simbólica social. También puede reflejar el hombre que oprime y controla a la mujer. Puede ser también un parásito que se aprovecha, como se aprovechó el doctor de la tía. Así que la chágara tiene unas representaciones simbólicas que nos dan a entender el tema principal, porque la desigualdad, ¿de dónde viene? Pues de la sociedad. Son construcciones sociales, ¿verdad? Estereotipos y construcciones sociales. Estos son algunos apuntes que los van a ayudar a usted a entender, como les dije al principio. Ahora usted vuelva sobre el texto, lo lee, ahora tiene unos significados, ahora tiene una base fundamental para poderlo entender. Bueno, jóvenes, espero que hayan disfrutado de esta presentación, pero más que disfrutar, espero que saquen provecho de la misma, que hayan entendido algunos aspectos de qué es analizar una obra y que estén pendientes, porque vamos a estar dialogando luego acerca de lo que es el realismo mágico y algunos otros aspectos de la narrativa hispánica, así como de la poesía. Hasta la próxima.